Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia del cristianismo en sus primeros 1000 años y hoy vamos a conversar sobre una de las figuras más importantes de la historia de la formación del cristianismo y de la teología cristiana. Hago referencia al afamado Agustín o San Agustín de Hipona. Y aquellos que han escuchado acerca de este personaje, acerca de esta figura, o los que no han escuchado, pues han de saber de que Agustín realmente a él se le debe dar crédito de las grandes teologías o enseñanzas que tomaron parte o que se desarrollaron en el pensamiento cristiano a partir del siglo V. Y precisamente se considera como la figura más grande del mundo occidental desde después de Aristóteles, Platón y Sócrates hasta que nació San Agustín, y de San Agustín hasta Santo Tomás de Aquino, pues se considera que hasta ese momento con San Agustín fue el pensador más grande de Occidente en su momento. Y no hay duda que hasta el día presente su estudio, su enseñanza, incluso su filosofía también es estudiada dentro del mundo de la academia. De hecho, es un personaje que escribió muchísimo sobre todo una gran variedad de temas, desde los grandes misterios de la creación del universo, desde debates en cuanto a la naturaleza de Dios, cuál es la esencia de Dios, la naturaleza del ser humano. Fue San Agustín el que introdujo por primera vez dentro del cristianismo el famoso concepto del pecado original. Si el cristianismo en Occidente hoy cree en el pecado original, que sepan que fue gracias a San Agustín, porque antes de San Agustín nadie creía en esto, y sino que va a ser él el que de hecho utiliza esa palabra, pecado original, y explica esa teología y la introduce dentro del cristianismo en Occidente. No así en el cristianismo ortodoxo, que no cree en un pecado original, pero que se sepa que San Agustín, que fue el teólogo de Occidente, pues fue el que introdujo esta doctrina en la Iglesia Católica, y de la Iglesia Católica se pasó a todo el cristianismo de Occidente, como pues se observa hoy con todas las denominaciones cristianas. Pero que sepan que fue San Agustín el que introdujo estos conceptos y escribió sobre variedad de temas, ya les decía, sobre incluso aspectos de moralidad. Fue también defensor acérrimo de las enseñanzas de la Iglesia, en este caso católica, y también específicamente en cuanto contra los donatistas y contra una serie de sectas cristianas que estaban en este momento o en el siglo V desarrollándose por todo el Imperio Romano. Así que vamos a entrar en detalle explicando acerca de quién fue este personaje y cuál es la influencia tal que ya menciono que tuvo sobre toda la religión cristiana de Occidente hasta este mismo día presente. Si el mundo cristiano hoy tiene una interpretación de las Escrituras, que se sepa que muy probablemente sea a través de los ojos de San Agustín, aun cuando la gente ni lo sepa. Y vamos a entrar en detalles hablando acerca de su vida biográfica. Ya les decía que fue un personaje que se dice que nació en el año 354 en la ciudad de Tagaste, en el norte de África, en lo que hoy día podría ser Argelia. En aquella época se conocía como Numidia esta región. Él nace en el seno de una familia, pues no tenía muchas posesiones, eran pobres, pero su madre era cristiana, el padre al parecer no era cristiano, pero el padre se encargó de que su hijo recibiese una educación, en este caso en cuanto a la retórica, la filosofía, que era lo más grande, la mayor educación que alguien podía aspirar en aquella época para tener un futuro de bien, digamos. Pero como el padre no tenía los recursos, un amigo pues fue el que se encargó de financiar los estudios de Agustín, y se nos habla de que continuó su educación en la ciudad de Cartago, que era una ciudad muy importante en aquella época, en lo que hoy día sería Túnez, y se nos habla de que allí pues recibió una fuerte preparación, él le decía, en retórica, en la filosofía, en todo el pensamiento griego de la época y de las leyes y del saber de Roma. Con 17 años pues toma una esposa también, se casa, tiene un hijo, y sabemos que a los 19 pues comienza a asociarse con una secta, en este caso maniquea, de cristianos,
y estuve allí escuchándole por alrededor de 9 años. No era cristiano todavía él, pero escuchaba, ¿no?, lo que decían y predicaba este grupo de cristianos, esta secta llamada los maniqueísmos o maniqueos. Y sucede de que con el tiempo él se traslada a Roma, luego se traslada a Milán, y allí su madre fallece. Esto es algo que lo afecta grandemente a él, y hay un cambio porque allí también se asocia con el obispo de Milán, Ambrosio, que de hecho Milán en ese momento se había convertido en una ciudad muchísimo más importante que Roma, y era de hecho la ciudad donde vivía el emperador de Occidente. San Agustín pues allí es bautizado por San Ambrosio, y sucede que comienza su preparación y estudio de las escrituras. Ya para esta fecha él tenía alrededor de 30, quizás pasado los 30 años. Y hay que decir de que comienza sus estudios, y no va a ser hasta que él visita pues la ciudad de Hippo Regius en el norte de África, porque él regresa al norte de África. Y cuando visita esta región ya él tenía cierta reputación. Sucede de que pues allí, casi que por la fuerza del obispo de allí, lo ordena sacerdote. Y pues él pues no le queda de otra que ahora tiene que enfrascarse en todos estos asuntos eclesiásticos, y comienza a enfrascarse de tal manera en el estudio de las escrituras, de las enseñanzas de los padres de la iglesia y toda esta teología y filosofía eclesiástica, que en 2 años ya San Agustín tenía un conocimiento tal que estaba enseñando a otros obispos acerca de todos los reglamentos y fundamentos de las enseñanzas cristianas y de la iglesia. Sucede que en poco tiempo lo ordenan obispo a él también, y ahí se despunta pues ya su carrera dentro de la teología, ya con al parecer unos 41 años de edad. Sabemos que pues comienza a escribir de manera prolífica, y comienza una serie de tratados escritos fundamentales en cuanto al pensamiento cristiano. Ya les decía que en todo este tiempo también él entra en una serie de debates con estas diferentes sectas, entre ellos con los famosos maniqueos, que en un momento él estaba escuchando. Por 9 años les escucha las prédicas de estos hombres, hasta que luego se hace cristiano, y luego él mismo arremete contra los maniqueos, porque los maniqueos, esta secta que criticaba fuertemente las enseñanzas de la Iglesia Católica, y San Agustín, como un defensor del catolicismo, pues hizo frente a esto. Hago una salvedad aquí para explicar que hoy día, por ejemplo, la mayoría de las religiones cristianas pues también tienen una pugna contra el catolicismo, y muchas veces odian al católico y tienen una feroz batalla y qué sé yo. Que sepan que en esta época en que estamos describiendo estos detalles, la iglesia más popular y prominente, por supuesto, era la Iglesia Católica. Y San Agustín, ya le menciono, como seguidor de esta, digamos, corriente, que de hecho ya hemos hablado anteriormente de cómo el emperador apoyaba al obispo de Roma, pues la iglesia más popular en este sentido pues es la Iglesia Católica. Y que sepan que, pues yo ya les menciono que fuertemente todas las sectas cristianas de Occidente le deben grandemente la teología de San Agustín. Antes, y digo esto porque alguien puede decir, bueno, que está hablando de San Agustín y mencionándolo en conexión con el catolicismo, yo que no quiero saber de los católicos, de la Iglesia Católica. No, hay que conocer quién fue esta figura, porque ya menciono, todo el cristianismo de Occidente le debe a esta figura su interpretación de las escrituras, y vamos a ver esto cuando entremos ya en detalle. Y de hecho se lo deben también a la Iglesia Católica, que tiene la tradición en el mundo occidental, a diferencia por ejemplo de la Iglesia Ortodoxa, que es la Iglesia del Este, que tiene otra tradición diferente y que de hecho no sigue las enseñanzas o muchas de las doctrinas de San Agustín. Están en acuerdo con muchas cosas, pero desacuerdos con otras. Pero que sepan que esta fue una figura importante que cambió la manera de pensar de todo Occidente y por toda la Edad Media hasta el momento también. Hay que decir que pues San Agustín se enfrentó, ya les decía, fuertemente a estos maniqueos, y realmente les debatió fuertemente, porque los maniqueos fueron los que introdujeron este concepto de que el Dios que se menciona en las escrituras hebreas, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, pues ese Dios, según los maniqueos, es un Dios malvado y perverso. Y que el Dios del Nuevo Testamento pues es un Dios bueno y compasivo, según las enseñanzas de los maniqueos. San Agustín se opuso fuertemente a esto y defendió las escrituras hebreas o Antiguo Testamento contra este tipo de enseñanzas. Y San Agustín debatió y dijo que se sepa que todo lo que es, si es porque es bueno.
sea, si algo está en existencia en estos momentos es porque es bueno, porque Dios, que es el Dios bueno, todo lo que ha creado es bueno, por tanto, todo es bueno. Y defendió de manera cabal, ¿no? Pues este tipo de doctrinas, que de hecho al parecer no fue tan exitoso San Agustín, porque tenemos cristianos hasta el día de hoy que literalmente piensan que el Dios, hay una diferencia o dos dioses en las escrituras, y llaman a un Dios de los judíos y un Dios cristiano, que sepan que esto se lo deben a los maniqueos. En este sentido, pues encontramos que otra figura importante que va a surgir por esta época, pues también va a haber una división con los famosos donatistas. ¿Quiénes son los donatistas? Bueno, esto comienza con un problema que surge en el norte de África. Cuando en el norte de África había una serie de persecuciones a los cristianos por Roma, antes de que el cristianismo fuese pues la religión oficial, pues muchos de estos cristianos tuvieron que esconderse, muchos transigieron en público, pero en secreto seguían siendo cristianos y demás, y cuando la persecución acababa querían regresar nuevamente al cristianismo, pero ahora los querían obligar a bautizarse otra vez y los obispos no querían, no les daban reconocimiento y demás. Esto causó divisiones en esta iglesia en el norte de África, en lo que hoy día es la zona de Marruecos, Túnez, Argelia y estas zonas. Y encontramos que hubo debates en cuanto a esto, ya lo hemos explicado anteriormente. Sucede de que hubo una figura llamado Pelagios, que este Pelagio pues introdujo una serie de enseñanzas muy importantes en el norte de África, y específicamente es famoso por su discípulo llamado Caeciliano. Caeciliano pues fue, digamos que, sucede de que fue nombrado obispo por un concilio de obispos, pero al parecer algunos de estos miembros de este concilio pues eran de estos antiguos que en un momento habían transigido en público, o que en un momento los acusaron de haber entregado parte de las escrituras a Roma, y que supuestamente, de acuerdo a los más ortodoxos, pues esta gente no tenían autoridad ahora para hacer un nombramiento de otros obispos. Y sucede entonces que técnicamente el nombramiento de este personaje, de Caeciliano, pues no tenía validez. Caeciliano se negó a someterse a un concilio o juicio de otros obispos. Tremendo reguero que había allí en el norte de África en estas iglesias. Y sucede de que nombraron a otro obispo en la misma ciudad. Esto crea una división aquí, y vamos a tener de que luego de Caeciliano, sucede que viene un sucesor de este personaje, en este caso Mayorinus, que fue el opuesto, que se llamaba Donatus. Donatus pues es el que va a promover todas estas enseñanzas continuamente, y el que va de forma clara pues a hacer una división aquí entre esta iglesia del norte de África y ellos también como cristianos, pero que se querían separar. ¿Por qué? Porque aquellos que habían nombrado Caecelinus, pues sucede de que este nombramiento estuvo apoyado por Roma, técnicamente por la iglesia católica. Entonces sucede de que luego pues los donatistas, los seguidores de Donatus, pues se querían separar completamente de la iglesia católica si tenía esta postura en apoyo a este personaje. Porque pues decía que los donatistas se consideraban los más puros, los que no se habían contaminado, los que se habían mantenido leales en las persecuciones, y por tanto no querían nada que ver con alguien que había sido cristiano y transigido y que quería entrar nuevamente al grupo. Ellos se mantenían, se llamaban los que eran purificados y santificados, y no querían nada que ver con este tipo de cristianismo, ni mucho menos con la iglesia católica que estaba apoyando a esta idea, ¿no? Pues según la enseñanza de la iglesia católica en este movimiento, de que si alguien, aunque transigiendo por la presión, si luego entraba, había que aceptarlo. Y esto se negaban los donatistas porque decían que estas personas pues estaban ya corruptos. Ellos se veían como la verdadera iglesia que tenía las enseñanzas puras y originales supuestamente. Sucede entonces de que hay un gran problema aquí, ¿no? Y este fue los debates que se enzarzó San Agustín con los donatistas, porque estos donatistas decían, bueno, si supuestamente la iglesia es la novia de Cristo, el cuerpo perfecto de Cristo, ¿cómo puede ser que en ese cuerpo perfecto esté integrado de personas que son santos y puros, y también de personas, digamos, inmundas, en otras palabras, que se contaminaron al caer ante la idolatría o ante la presión, y que ahora quieren ser parte a través del movimiento? No puede ser. Si la iglesia es la novia perfecta y el cuerpo perfecto, no puede tener tal imperfección de pecadores dentro del grupo. Y
Esto era una doctrina que la combatió San Agustín, porque San Agustín dijo no, todo lo contrario. Que se sepa que la iglesia, aunque es cierto que está compuesta de personas piadosas y devotas y de los santos que se consideran los perfectos, pero también está compuesta de gente pecadora e imperfecta, porque los que están dentro del cuerpo de la iglesia no es que sean hombres y mujeres todos perfectos, sino que están en un proceso de perfeccionamiento. Y es este proceso gradual lo que cuenta. Y por tanto, lógicamente, hay personas de todo tipo de clases y de las ramas sociales dentro de este cuerpo de la iglesia, que es como San Agustín lo llama. Y hace una fuerte crítica a los donatistas por esto y se les opone fuertemente. En un momento trata de llamarlos a la reflexión y que por su propio, digamos, pie, digamos, que entren en concilio o en comunión con la Iglesia Católica. Con el tiempo, cuando ve que esto ya no tiene solución, pues la cosa se complica, porque estos cristianos, había divisiones que llegaron hasta los extremos de luchas entre cristianos luchando y agrediéndose unos a otros. Y sucede que llega el momento en que San Agustín dice, pues aquel que no está con la Iglesia Católica, pues sabe que pues es una herejía, es ir en contra de esto, porque esta es la iglesia que está apoyada también por el emperador. Y por tanto llega un momento en que hay una serie de violencias que se destapan. Por ejemplo, algunos de estos cristianos donatistas, seguidores de estas enseñanzas, o que se mantenían técnicamente puros, en un momento entraron a una iglesia en el norte de África, que el obispo de la ciudad de Bagay, y entraron a esa iglesia católica y agarraron al obispo en el altar a plan de machete y le dieron una entrada a golpes, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron por muerto. Y para que vean cómo hasta qué punto llegaba la violencia de cristianos entre cristianos. Y cuando llega el momento en que San Agustín dice, pues está bueno ya de esto, manda el emperador a que esta gente se ponga en su sitio y se les declara herejes. Sucede entonces de que los donatistas dijeron, nosotros no le hacemos ni caso a ustedes. El asunto fue que ya la cosa no era de persuasión de palabras. Ya el imperio quería obligar por la fuerza a los donatistas, a estos cristianos, a que volvieran al redil dentro de la iglesia católica. Y es que San Agustín, que en un momento ya les decía, abogaba por la paz, después dijo, bueno, fuera de paz, aquí se acabó la palabra, aquí hay que tomar acción. Y por la fuerza hay que obligarlo. En un momento decía, nadie se puede obligar, pero después cuando vio que cuando el imperio obligaba y las legiones venían con las tropas y obligaban a la gente, y vio que funcionaba porque la gente estaba regresando al catolicismo, dijo, vale la pena hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es un problema interno de la iglesia que se soluciona internamente. O sea, que él lo veía como disciplinando a otros cristianos que estaban ahora indisciplinados, en otras palabras. Sucede de que pues esto no acabó los problemas ni las controversias, porque el asunto continuó. Y lo interesante de San Agustín es que él también trató de justificar esta actitud ahora de la iglesia y del imperio, porque el imperio tenía gran interés detrás de esta unidad de la religión, ¿no? Trató de justificarla de forma teológica citando la parábola donde Jesús cuenta de que hace un banquete y manda llamar a los amigos al banquete. Los amigos no llegan, y como los amigos no llegan, manda a sus discípulos a que busquen de la calle a todo el que se encuentren y que lo traigan por la fuerza al banquete, citando las palabras de Lucas 14. Sucede que San Agustín, la innovación que introduce aquí no es que el Estado se inmiscuya en los asuntos de la religión, porque eso es muy antiguo, desde la época de Constantino, sino lo interesante es que San Agustín busca una justificación teológica para que el gobierno intervenga en los asuntos de los creyentes. Y es por primera vez que se ve tal asunto que se justifique para que intervengan las autoridades en este asunto, porque le conviene también al movimiento o a la iglesia. Y esto es muy interesante, una nueva innovación dentro del movimiento cristiano en aquella época. Y sabemos de que pues San Agustín lo deja ver claramente. Esto es muy conveniente de que, y de hecho lo explica también otros grandes historiadores como fue Eusebio, los grandes historiadores de la iglesia, que deja ver claro de que Roma y la iglesia tienen una unidad inseparable, y que como dicen, fue una gran misericordia, un gran hecho de que Cristo se uniese con Roma y Roma se uniese con Cristo. O sea, la iglesia, el cristianismo se uniese en esta unión perfecta con el Estado o con el imperio romano. Y ellos lo llaman un gran hecho, lo ve San Agustín.
y de hecho lo ve como algo perfecto, donde tienen ahora un solo Dios, una sola religión, un solo Cristo, un solo emperador, un solo imperio, una sola iglesia. O sea, una unidad que no se puede separar aquí para nada. Y cuando este asunto de los donatistas, pues en un momento técnicamente tampoco concluye así como así de rápido, sino que vamos a tener de que la cosa continúa y vamos a tener de que San Agustín escribe una obra fundamental que va a ser La Ciudad de Dios. En esta obra, La Ciudad de Dios, es una obra donde San Agustín explica aspectos teológicos muy importantes del cristianismo, aspectos relacionados donde hace una división entre la ciudad de Dios, lo que incluye a la iglesia, a los santos, a los ángeles y a toda esta jerarquía, y otra ciudad que es la ciudad o el imperio romano, Roma en este caso, que tiene que ver con los asuntos seglares de la vida del cristiano, pero que sepa que la iglesia es una ciudad o comunidad independiente del imperio y que tiene de hecho autoridad por encima del imperio y por encima del gobierno, de acuerdo a la teología de San Agustín. Y nos encontramos que pues él habla de todo esto, ya les decía, de cómo Roma es una bendición para la iglesia y la iglesia es una bendición para Roma. Nos encontramos también de que pues explica, ¿no?, de la importancia de cómo todo aspecto conectado con la moralidad, y él explica de cómo esta iglesia funciona como un cuerpo perfecto en unidad y comunión con Dios, que debe ser el objetivo principal en este caso del cristiano. Él también habla explicando, ¿no?, acerca de las metáforas, donde él dice que el verdadero cristiano no es aquel que nace de nuevo, sino aquel que llega a formar parte de esa nueva ciudad de Dios, que es la iglesia, y que está compuesta también por ángeles, jerarquías y todo ese tipo de mundo espiritual y todo lo en conjunto con la divinidad. Esto es muy interesante, porque en la teología cristiana nos encontramos hoy día que hablan este concepto de nacer de nuevo y demás y demás. San Agustín dice, sí, muy bien, pero ese no es el verdadero cristiano, no es el objetivo máximo. El objetivo máximo es pertenecer a esa comunidad que es la que llamamos la iglesia, según San Agustín. Miren cómo van introduciendo este tipo de ideas que luego en la Edad Media tienen una fuerza tremenda para enfatizar y diferenciar claramente aquel que es parte de la iglesia y aquel que es un hereje, de acuerdo a la enseñanza católica. Y San Agustín es aquel que viene con todo este tipo de ideas que luego se van a desarrollar o expandir por sus seguidores y discípulos. Nos encontramos también de que sucede que la cosa no acaba con las discusiones dentro del cristianismo, y viene un monje del norte de Gran Bretaña, de Inglaterra. Este monje, que se llama Pelagio, sucede que en el año 380 llega a Roma y comienza a predicar un estilo de vida moralista, de piedad y devoción a Dios, porque cuando llega a Roma se percata y dice, estos son los cristianos de aquí, de esta ciudad, con este estilo de vida y de este tipo de relajación, ¿no? Como dice, viven relajados. No puede ser, y trata de imponer una serie de enseñanzas moralistas y purificadoras de más devoción, en este caso hacia la divinidad. Y según uno de estos discípulos, o el discípulo principal, digamos, de Pelagio, ya lo mencionamos ahorita, pero estamos ampliando en detalles ahora, es Calestius. Y este Calestius viene con una enseñanza muy importante. Calestius enseña y trata de explicar acerca del libre albedrío y de los conceptos del origen del mal y de la gracia y todo ese tipo de teología. Y Calestius explica y dice, llega a la conclusión de que el ser humano por naturaleza tiene dentro de sí el bien, por naturaleza es bueno. Lo que pasa es que cuando el ser humano nace en este mundo, aprende de otros lo que es el mal y lo que es el pecado, y por eso es que comete el mal y por eso es que peca, porque lo aprende, por lo que aprende de otras personas del exterior. Y sucede entonces de que por tanto el pecado es lo que da entonces, aprendiéndolo de otros, es lo que da origen a la corrupción, que se convierte en un hábito, porque precisamente el hábito es lo que crea corrupción, y la corrupción está envuelta en pecado. O sea, cuando alguien se acostumbra, por ejemplo, a robar y sabe que no lo cogieron, o acepta que le den sobornos y nadie lo descubre, pues se convierte en una persona corrupta porque obtiene beneficio de ahí. Pero el hecho de que sea una forma continua es cuando se convierte en un hábito. Y el hábito es lo que crea en este caso la corrupción, que a la vez resulta en pecado o en el mal, según
según Caelestius. Y sucede que Caelestius dice entonces, bueno, si el mal o el pecado es lo que el ser humano aprende, porque un niño indefenso, ¿qué sabe el niño del mundo? De nada. Por tanto, el niño aprende de la sociedad y el mal que ve alrededor suyo. Si no aprendiera esto, no hiciera el mal. Y por tanto, dice él, sucede entonces de que el ser humano no nace con pecado, sino que de hecho nace con bien, porque todo lo que Dios crea es bien. Y por tanto, el niño que nace en un estado igual que Adán antes de haber cometido el primer pecado. Y por tanto él dice que el mal es algo que se aprende, no que se hereda. Y esto es muy importante porque aquí no hay concepto de pecado original. Y de hecho, esta es una de las teologías que explica Caelestius, pero que se sepa que no es la única, hay otras formas de explicar este concepto, pero hago una salvedad para explicar aquí, de hecho, que este concepto de pecado original, ya les decía, que lo va a introducir San Agustín, porque lo voy a explicar ahora cómo fue que él introduce esto, precisamente en respuesta a Pelagius y a su discípulo Caelestius, pero que se sepa también que dentro del judaísmo no existe para nada el concepto tal de pecado original, eso no existe en el judaísmo, no existe en el islam y tampoco existe en el cristianismo ortodoxo, que es el cristianismo tradicional, no el de Occidente y de todas las religiones de Occidente, sino que es el que se ha mantenido en el este, en toda la zona del Medio Oriente, de Anatolia, de Turquía y toda esta zona. El concepto de pecado original no existe. Una cosa es el pecado de Adán que trajo caos al mundo, pero no es un pecado que se herede, sino que Adán fue responsable por su propio pecado. De hecho, dice la misma escritura que los hijos no son responsables del pecado del padre. Y si el hijo no es responsable del pecado del padre, entonces el pecado original no es algo que se hereda. No se puede heredar, porque ¿cómo puede el hijo pagar por lo que hizo el padre? Entonces esto es uno de las explicaciones teológicas que encontramos en este concepto. Pero San Agustín viene y ahonda más en este detalle y ataca fuertemente esta doctrina, y es, ya les decía, el que por primera vez usa esas palabras de pecado original y explica lo siguiente que voy a decir ahora. Según San Agustín, dice, bueno, Caelestius y Pelagius tienen mucha confianza en la naturaleza humana. Son muy confianzudos y creen que todo es así. Dice, no, dice, para nada San Agustín dice que puede ser así. Dice San Agustín que, de hecho, estas personas ignoran el hecho de que la naturaleza humana también tiene dentro de sí lo que se puede considerar la inclinación al mal. Según San Agustín, desde que uno nace, también ya tiene una inclinación al mal. Y de hecho, por eso trata de justificar el bautismo de infantes en el catolicismo en Occidente. Porque de hecho es una de las razones por la que se bautiza en Occidente a los bebés. Porque técnicamente es una manera de salvarles, en este caso, o purificarlos porque nacen técnicamente con el pecado. Gracias a esta explicación que da San Agustín. Y San Agustín dice, trata de justificar algunos aspectos donde se menciona en el Nuevo Testamento, como Pablo dice, bueno, el pecado es algo que está dentro de mí, o Adán fue el que introduce, el primer hombre fue el que introdujo el pecado en el mundo, dice San Agustín, y de ahí trata de desarrollar una teología explicando y diciendo, bueno, es para que vean que de hecho, pues el pecado es algo que se hereda en este caso, según la interpretación de San Agustín. Según este postulado, pues para él, y tomando otra vez como referencia algunos pasajes del Nuevo Testamento, donde él dice de que de hecho pues es algo que está dentro de la persona, que constantemente está ahí, que es como esta inclinación que cuando dice, según Pablo, cuando alguien quiere hacer el bien, el mal también está dentro de él en ese momento. Y sucede de que según San Agustín dice en un momento, hay una frase que él dice, aquel que tiene tal confianza de sí mismo y que cree y está tan fuerte apegado al bien y quiere que nunca va a caer, no sabe ni lo que busca ni conoce a aquel que está buscando. O sea, él está diciendo, como dice, tal persona no sabe ni lo que está diciendo, no sabe detrás de lo que está persiguiendo, porque él ni se conoce a sí mismo. Porque si se conociera a sí mismo, sabría que por la naturaleza humana, todo ser humano tiene dentro de sí la inclinación del bien y la inclinación del mal, y es proclive por lo tanto a cometer el mal. Y aquel que cree que es tan fuerte que no cae, o que no puede caer, no se conoce ni siquiera a sí mismo en su más simple sentido como de ser humano en sí, que tiene tal naturaleza de inclinación al mal de por sí, según San Agustín. Y sucede entonces de que él habla, ¿no? Hay un debate aquí en cuanto al aspecto de la gracia. ¿Qué es lo que es la gracia? Y cómo se derrama la gracia sobre la persona. Todo esto lo debate San Agustín y explica que esto no depende del intelecto ni del logro de la persona,
tal como decía Pelagio y Caelestius, este otro tipo de enseñanza cristiana, sino que San Agustín dice, no, esto no depende ni del intelecto ni de nada, esto depende de la gracia y la misericordia de Dios que lo quiera derramar sobre la persona, no sobre el esfuerzo de personal del ser humano, porque él saca un texto del libro de Éxodo, Shemot, donde allí Dios dice, yo derramaré mi gracia sobre aquel que yo quiera derramarla y mi misericordia sobre aquel que quiera derramarla. O sea que es algo que depende de Dios mismo el que quiera derramar la gracia sobre una persona y no depende del esfuerzo de la persona. Esto está en contradicción otra vez con las enseñanzas del cristianismo ortodoxo, donde hay una serie de prácticas y enseñanzas, específicamente de los monjes, que han preservado unas enseñanzas que hablan del esfuerzo que tienen que hacer las personas, etcétera, etcétera. Aunque esto es complicado, son temas complicados de teología, yo no estoy entrando en esos detalles, si es verdad o no es verdad, yo solamente estoy explicando los puntos de ambas diferentes teologías para que tenga una idea de qué ocurría en el siglo V y cómo se introducen estos debates y cuáles tienen predominancia sobre una parte del cristianismo y cuáles no tienen dominancia. Y sucede entonces de que el hecho es de que explica San Agustín de que por tanto la idea del pecado original es algo que se hereda del Padre, que está en la procreación. Me refiero del Padre, en este caso hago referencia a Adán como padre de la humanidad, según San Agustín. Dice, es algo que está en la procreación, ya se hereda de padre a hijo y no es algo que se aprende, dice él. No es algo que de tomar malas decisiones, sino que ya pasa a toda la humanidad, tomando como base Romanos capítulo 7 según San Agustín. Y por tanto, él dice que incluso el ser humano, que ha sido creado en la imagen de Dios, aún así, dice San Agustín, a veces se ve afligido, debilitado, tiene esta debilidad dentro de él, que lo hace a veces imposible retornar en unión con el Creador, dice San Agustín. El asunto es complicadísimo, a Pelagio lo mandan a un juicio, él tiene que irse pues se va a la zona de Jerusalén, allí lo meten a un juicio los diferentes obispos. Al final a Pelagio lo absuelven y dicen, este hombre no tiene ninguna herejía, lo que él dice está muy bien, dicen esta gente. Recordemos que Pelagio es el que dice que no es pecado original y que de hecho el ser humano nace sin pecado y es algo que se aprende luego. O sea, porque un bebé no puede nacer, no ha cometido ningún mal, no ha cometido ningún acto que le puede decir esto es un pecado, se acabó de nacer. Porque técnicamente todo lo que juzgamos por pecado es porque alguien ha hecho algo. Y cuando alguien hace algo dicen, bueno, hiciste aquello, no sé, fornicación, robo, esto, lo otro. El bebé no ha hecho nada de eso. ¿Cómo puede decir que tiene pecado? Y por tanto, esto a Pelagio lo absuelven, dicen, no hay ninguna herejía aquí. San Agustín entra en cólera en el norte de África con todos los obispos y forma tremendo revuelo. Forman dos concilios más allí, declaran a Pelagio y a Caelestio y a todo el mundo allí hereje. Tremendo rollo que hay armado aquí en la iglesia. Finalmente Roma con el Papa finalmente están de acuerdo con San Agustín y sucede entonces de que al final se acaba todo, declaran hereje aquí a todo el mundo y dice San Agustín, causa finita est. Como diciendo, dice San Agustín, el caso está acabado. Aquí no hay más nada que decir, ya se acabó con Pelagio y con todo el mundo. Y es para que tengan idea de la fuerza que tiene el Vaticano y la fuerza que tiene la Iglesia Católica otra vez respaldada por el imperio. Que no se olvide esto, pues muy fundamental. Y de hecho es como predominan las enseñanzas de diferentes padres de la Iglesia sobre otros. Para nada crean que el asunto concluyó aquí, como tampoco ha concluido en el presente. Pero en ese momento Pelagio desaparece de la historia. Pero hubo otro obispo en Italia que se llamaba Julius. Y o Julio o Juliano, depende cómo traduzcan el nombre. Cuando el Papa hace una carta condenándola esta herejía técnicamente de Pelagio y de Caelestius, a herejías para este tipo de cristianismo que está en Occidente, pero no herejía para el ortodoxo. Ya les menciono que es la creencia actual en el Medio Oriente y en toda esta zona. Y sucede de que hubo varios obispos que se negaron a firmar esa carta del Papa en apoyo a esto contra Pelagio. Y entre ellos estaba Julián, como ya les decía, o Juliano. Y sucede de que él luego toma el papel y la pluma y se pone a escribir críticas fuertes contra San Agustín y a demoler su teología y todo ese tipo de enseñanza y la interpretación que le da y a defender a Pelagio
y a Caelestius como la verdadera enseñanza ortodoxa del cristianismo. Sucede entonces de que nos vamos a encontrar con que hay un debate aquí y allá que viene de San Agustín contra este hombre, y el asunto es que hay todo este debate en cuanto al pecado original, en cuanto a la gracia. El asunto no acaba, y en medio de todo pues estos debates nos encontramos que la cosa no concluye, ya les decía, porque aunque en Occidente sí se cree en lo que es el pecado original, el cristianismo del este no cree en tal concepto. Una cosa es que Adán haya causado pues todo el daño al mundo y demás, pero una cosa es Adán, él es el responsable y él es el que es responsable de su pecado, pero no es que ahora todo el mundo tenga que pagar por culpa de él, porque otra vez el texto dice que el hijo no es responsable del pecado del padre, y por tanto Adán es el que se debe llamar en este caso a culpa por la persona. Ahora hay un debate aquí, dicen, bueno, si el hombre no es responsable, si el ser humano, la humanidad, no somos responsables del pecado de Adán, ¿por qué muere el ser humano? Esto tiene una explicación también dentro del punto teológico, pero no es el objetivo de este vídeo, ni estoy otra vez diciendo quién está bien ni quién está mal, solamente estoy explicando. Tú tienes asuntos teológicos de por qué hay unas posturas y cuáles otras posturas, es solamente yo estoy explicando la historia de lo que aconteció. El hecho es de que, sea como sea, eso también tiene justificación, porque de hecho, según al parecer hay una enseñanza que dice de que el ser humano sí fue creado con la capacidad. El ser humano fue creado y podía morir. Lo que sucede es que si el ser humano era capaz de crecer y pasar por encima de su limitación, podría vivir eternamente. De hecho, podría vivir comiendo del árbol de la vida. Hay un pasaje en el libro de Génesis que dice que Dios creó dos árboles: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán podía comer de todos los árboles. O sea, podía comer del árbol de la vida, el árbol que le daba la vida, pero del conocimiento del bien y del mal no podía comer. Por tanto, mientras Adán comía del árbol de la vida, viviría para siempre. Si no comía de ese árbol, iba a morir. Por tanto, era natural que Adán muriese, y por eso cuando Dios le dice, del polvo fuiste creado y al polvo volverás, era lo más natural que Adán regresase a su estado del cual fue creado. ¿Por qué Adán no moría? Porque comía del árbol de la vida. ¿Por qué murió Adán? Porque comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, que le dijeron que no comiese. De hecho, cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso, del jardín del Edén, del Gan Eden, ¿por qué los expulsa? Dice el texto que los expulsa porque Adán y Eva habían llegado a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal, pero para que no comiesen del árbol de la vida y viviesen para siempre. Quiere decir que lo que mantenía vivo a Adán y Eva era comer del árbol de la vida. Y los echaron para que no siguieran comiendo. Por tanto, si no lo hubieran expulsado y siguieran comiendo, nadie va a morir. Por tanto, aquí vemos, de acuerdo a esa teología, de que de hecho no hay tal cosa como pecado original. El pecado, Adán fue culpable de su pecado, el hijo no paga por el pecado del padre, y si no lo hubieran echado de ahí, hubiera seguido comiendo del árbol y se hubiera mantenido vivo y se acabó. Y por tanto, esto es toda una de las explicaciones que se dan, ¿no?, en cuanto a esta teología. Yo solamente estoy explicando, vuelvo a repetir. El hecho es, San Agustín finalmente, pues ya cuando tiene una cierta edad, pasado los 70 años, dice, ya estoy ya viejo, me retiro de todo esto, le pasa el cargo de obispo a otro personaje, un tal Heraclius, creo, si no me equivoco, y sucede, ¿sí? Y sucede de que dice, ya yo estoy viejo, hasta aquí ya yo hice todo lo que tenía que hacer, escribió un montón de libros, los volvió a reexplicar una vez tras la otra. Y sucede de que al poco tiempo, después que pasa el cargo de obispo a otra persona, pues ya murió en poco tiempo. De hecho, en una época en que el norte de África estaba siendo aterrorizada por los vándalos que estaban conquistando y arrasando y quemando, pasando por el fuego a todo el mundo allí. Y pues sucede entonces de que aquí concluye, pues digamos, o de forma resumida, ¿no?, este episodio de la vida de San Agustín, y que vuelvo a repetir, es el padre de la iglesia que más ha influido en el pensamiento de Occidente, también en el mundo del cristianismo del este, pero que se sepa que muchas de sus doctrinas no son aceptadas por la iglesia ortodoxa o tradicional, que es la que ha mantenido las enseñanzas tradicionales del cristianismo que se desarrolló, a diferencia del cristianismo católico que se desarrolló en Occidente, tomando como base San Agustín y todo esto del pecado original y demás, y del cristianismo católico, del cual salieron todas las demás corrientes del cristianismo que encontramos hasta el día presente. Y que sepan que si se interpreta la Biblia de una manera en todos estos grupos cristianos de hoy día,
muy probablemente sea a través de los ojos de San Agustín, aun cuando la gente ni lo sepa. Vuelvo a enfatizar este hecho. Entonces, hasta aquí de manera resumida esta historia de todo lo que aconteció en el siglo V. Gracias a todos por la atención. Como siempre les recuerdo que compartan estos vídeos, que chequen y vean también los demás materiales de esta serie de cristianismo en este canal y de otros aspectos que converso sobre temas de religión, de filosofía, antropología y otros aspectos conectados en este canal. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.